No me aplaudan porque va a ser largo. No, chiste. Tengo un discurso largo y un discurso corto. No sé cuál prefieren. No, yo lo que veo es que Toto ha tomado parte de mi rol, con lo cual yo voy a hablar de economía. La verdad que me tomé varios puntos para comentarles. No sé si ahora, al no leerlos, voy a ser un poco desordenado. Pero vamos a empezar por algunos de los puntos que señalaba recién el ministro de Economía, el mejor ministro de Economía de la historia, como dice el presidente. Que como él y el presidente señalan, armaron un plan económico que mucha gente no entendió y que le llevan a decir locuras, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchaba a un senador. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un senador de la provincia de Catamarca, que ya no está con nosotros, que en un debate muy famoso con el canciller de ese momento, Caputo, hablando sobre el tema Malvinas, utilizó una frase que se hizo famosa, que era: no se vaya por las nubes de Úbeda? Entonces yo veo muchos que se van por las nubes de Úbeda hoy, ¿no? Por ejemplo, el otro día un senador importante, no lo voy a mencionar, pero preside el bloque de Unión por la Patria, decía: ustedes tienen claro que este gobierno incrementó la deuda en 100.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, me lo dijo una vez en esas noches divertidas que tengo a veces en el Senado o en diputados, cuando tengo que ir a explicar la marcha del gobierno. También me lo dijo y no tuve oportunidad de contestarle, pero él me dice: no, estos son datos que surgen de la oficina de presupuesto del Senado. Entonces yo lo miraba incrédulo, ¿no? Porque como decía Toto recién, ¿cómo puede ser que un gobierno que desde el primer día tiene superávit, o sea, que pasó casi 20 meses teniendo superávit, que no emitió para pagar déficit, que no se endeudó para pagar déficit? ¿Cómo puede ser que haya incrementado la deuda? Entonces yo, como no soy economista, le pregunté a Daza, no te pregunté, digo, ¿cómo puede ser? Digo, que un gobierno que tiene superávit haya incrementado su deuda. Por supuesto, no hay ningún motivo para incrementar la deuda, con lo cual es falso. Entonces, como no encuentran datos concretos, se guían por las nubes de Úbeda y pretenden confundir a la gente con cosas que realmente no existen. La verdad que los datos que señalaba recién Toto Caputo son muy importantes para entender la realidad de lo que está pasando en la Argentina. Claramente se ha demostrado una regla de la teoría económica. Si un país tiene las cuentas ordenadas, lo que se llama las cuentas macroeconómicas, la economía tiene que funcionar. Pero claro, está este problema de la programación que tienen los argentinos en la cabeza después de tantos años de intervención del Estado en la economía, que ante cualquier ruidito tenemos esta deformación de ir a protegernos en el dólar. Y tanto el ministro como el presidente lo dijeron públicamente: ojo, ojo, que si van al dólar van a perder. No como aquel que dijo, no me acuerdo ya quién era, creo que fue Duhalde, el que apuesta al dólar pierde, ¿no? Entonces, como tenemos un poquito esa deformación, que cuando vemos algún riesgo decimos, bueno, vamos a proteger nuestros ahorros en el dólar, eso pasó estos días y generó una cierta inestabilidad emocional en los argentinos, que dista de ser una
intranquilidad real, digamos. Es una cuestión de sentimiento, pero que no tiene nada que ver con los datos de la economía, que son tan sólidos como eran hace 3, 6, 9, 12 o un año y 20 y 10 y 8 meses. Entonces yo creo que en este camino de formación que hemos vivido los argentinos en muchos años, no quiero adjudicarle solamente a estos años de kirchnerismo, sino que también viene de muchas décadas atrás, nos hemos como cambiado un poco la mentalidad y hemos tratado de habituarnos a deformaciones que la verdad poco tienen que ver con la lógica. Yo hoy escuchaba a Jorge Tuto Quiroga, uno de los candidatos que pasó a la segunda vuelta en Bolivia. Fíjense lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque qué importante que fue lo que pasó en Bolivia, ¿no? Lamentablemente, cuando nosotros ganamos las elecciones, después me voy a referir a eso, en Argentina, no nos pasó lo mismo que le pasó ahora a los bolivianos, porque ellos, cuando ganaron las elecciones, los dos partidos de centro-centro-derecha, cambiaron todo el Congreso y se quedaron con mayorías totales, y 2/3 y todo, le sobra, en el Senado y en diputados. Y la izquierda, que deslumbraba a nuestros dirigentes políticos hace apenas 2 años, 3 años atrás, esa izquierda que lo ponía a Arce o a el otro representante que ahora creo que está escondido en la selva, lo ponían como los grandes líderes del mundo, que en definitiva no era más que una especie de país narco y escondedor de terroristas ahí en nuestra frontera. Y en este caso, los nuevos ahora compiten Jorge Tuto Quiroga y Paz Zamora. Paz Zamora terminó un poquito más arriba, nadie sabe quién va a ganar en la segunda vuelta, pero los dos candidatos son candidatos que comparten las ideas de la libertad, ¿sí? Uno un poquito más a la derecha y otro un poquito más al centro. No voy a decir quién prefiero que gane porque no tiene importancia. Lo importante es que son ambos presidentes que van a llevar adelante ideas de libertad. Y lo escuchaba hoy a Tuto Quiroga decir una cosa que tendremos que tener en cuenta, ¿no? Que no quiere entrar directamente al Mercosur porque tiene aranceles muy altos. Digo para analizarlo, ministro, el tema, ¿no? Entonces yo creo que esta deformación que hemos vivido durante tantos años nos ha llevado a analizar mal las cosas. Recién el ministro le decía a ustedes que son los empresarios argentinos y algunos extranjeros también, les decía que el ministro que este es el momento de ustedes, es el momento en que ustedes se conviertan en los actores, porque en realidad nosotros solamente somos dirigentes circunstanciales que estamos llevando adelante funciones públicas con la idea de generar un país con libertades que les permitan a ustedes desarrollar su trabajo. Entonces, yo veía ayer, también se hizo mención recién a nuestras pujas con el Congreso. La verdad es que es increíble, ¿no? Tiene su parte divertida, la verdad, no voy a decir que todo lo es malo. Uno en esa puja se da cuenta cómo viene la deformación argentina. Yo ayer estuve haciendo uso del teléfono toda la tarde y al final sacamos un empate. La semana anterior nos habían goleado. Esta semana sacamos un empate porque le evitamos al ministro de Economía un gasto que no podíamos afrontar. El ministro también es un personaje, porque ustedes saben que no es el único señor no que hay en el gobierno, no es el presidente, sino especialmente es el ministro de Economía. Entonces, cada vez que nosotros vamos a plantearle la necesidad de hacer algún gasto, ya sabemos cuál es la respuesta, cada vez pasamos menos por su oficina, tratamos de buscar otras, pero igual el resultado sigue siendo más o menos siempre el mismo, ¿no? Pero la discusión de ayer en diputados, yo
sigo una parte y escucho una parte de los discursos de la oposición y realmente digo, no puede ser escuchar que gente que supuestamente, si accede a esos lugares, debía tener cierto nivel de conocimiento, sostengan las cosas que sostienen. Ayer se trataron dos temas. Un tema que es declarar la emergencia en un tema de discapacidad, en el tema de discapacidad en la Argentina, pero nadie planteó cómo había subido la discapacidad en nuestro país. No tuvimos ninguna guerra, no tuvimos ningún problema que haya generado discapacidades, pero la cuestión es que la discapacidad fue subiendo, en muchos casos en provincias que uno dice, ¿por qué subió tanto en esta provincia la discapacidad? Bueno, claramente, porque las pensiones por discapacidad se utilizaron con fines políticos. Entonces llegamos a tener 1.300.000, creo que son, de discapacitados en la Argentina, de gente que recibe pensiones por un lado y de otra gente que recibe tratamiento para discapacitados. Y no es que el gobierno sea un insensible. A veces el presidente dice, me dicen que soy cruel. Y en realidad yo debo ser el presidente menos cruel que ha tenido la Argentina porque me estoy fijando en el futuro de los argentinos, en el futuro de los jóvenes, en el futuro de quienes tienen que desarrollar y vivir, desarrollarse y vivir en este país. Bueno, la cuestión es que aprobaron, sin tener en consideración ningún tema presupuestario, de costos, etcétera, una ley que implica un costo que el Estado no puede pagar porque no tiene presupuesto para hacerlo. Irresponsabilidad. Esas son las disputas que nosotros tenemos en el Congreso. Obviamente se aprobó la ley y después se trató la ley de jubilaciones. En la ley de jubilaciones tuvimos un poco más de acompañamiento y conseguimos frenar la insistencia en el veto presidencial, con lo cual quedó vigente el veto y no va a haber este aumento de jubilados que tampoco el Estado podía afrontar. Y no es que el Estado sea, que el gobierno sea insensible, todos sabemos cuál es la situación que atraviesan los jubilados, pero ustedes deben saber también, lo hemos explicado varias veces, que a través de sucesivas prórrogas que se han hecho sobre la posibilidad de acogerse a una moratoria y poder jubilarse sin aportes, el Estado pasó a tener el doble de jubilados por este sistema de moratorias que de jubilados que habían hecho aportes. Entonces, ¿quién puede explicar cómo resiste un sistema de jubilaciones que no tiene absolutamente ninguna chance de financiamiento? Hoy la Argentina tiene un trabajador y medio, creo, Toto, un trabajador y medio activo por jubilado. Insostenible. Ni los países que se replantean hoy el sistema de jubilatorio tienen esa relación tan mala. Entonces, el mecanismo por el que hemos llegado hasta aquí es la falta de razonabilidad política, la falta de transparencia, la falta de conceptos claros que nos han llevado a crear esta situación de desastre a la que hacía mención el ministro de la que habíamos recibido el país en diciembre del 23. Yo creo que es milagroso lo que ha pasado. La realidad es que era impensable que pudiéramos tener un país que esté desde el primer mes, por supuesto, habiendo cortado el déficit, pero que haya llegado a esta situación de equilibrar la inflación que teníamos en diciembre a tener la inflación de un dígito y de 1,5 en la núcleo, como decía Caputo recién, en el mes de julio pasado. Pero sí quiero hacer, ya me quedan segundos, 37 segundos. Voy a tratar de hacer un ejemplo muy rápido que salía de algunos cuadritos de ahí, porque ustedes saben que a nosotros nos critican por la infraestructura, la situación de la infraestructura que tiene el país, ¿no? Dicen,
Los caminos están destruidos. Como el gobierno no se ocupa de las rutas, la obra pública está paralizada. Les quiero hacer un comentario. Recién se mencionaba en ese cuadrito cuál era el déficit que tenía la Argentina en diciembre del 23. 5% déficit fiscal, 15% en total, computando déficit financiero. Voy a hacer abuso de mi conocimiento económico y matemático. El promedio de los últimos 15 años de déficit financiero en la Argentina es de aproximadamente el 5%, 4,7, 4,8. Vamos a ponerle 5 para hacer cuentas fáciles. El Producto Bruto de la Argentina, para hacerlo fácil, 600.000 millones de dólares en este periodo. Multipliquen 5 por 6, 30. 30.000 millones por año de déficit financiero en la Argentina. Multipliquen por 15 años, 450.000 millones de dólares. Calculen ustedes, si se hubiera administrado como se está administrando ahora las cuentas públicas, hubiéramos tenido 450.000 millones de dólares para invertir en infraestructura en la Argentina. ¿Se dan cuenta de la magnitud? ¿Se dan cuenta que en el año 2023, con ese déficit del 15%, se tiraron a la basura 100.000 millones de dólares que podían haberse invertido en esta infraestructura que nos critican nosotros que no atendemos en este momento? No sé si me equivoqué en algún número, estoy tratando de ser economista y matemático rápidamente, pero digo, realmente la irresponsabilidad que han tenido los gobiernos del kirchnerismo para traernos a esta situación, es increíble que todavía sean capaces de hablar, algunos en libertad, otros en prisión, pero todos emitiendo juicios para criticar a un gobierno que lo único que trata de hacer es generar condiciones macroeconómicas sólidas para que todos ustedes, los empresarios de la Argentina, en libertad, nos permitan crecer. Muchas gracias. Es la marcha de